Ya, yo lo he descargado, ves lo que ha aparecido en lo de acá. Sí, está bien. A ver, no, pon más información. Pon más información. No, no cierres. Está bien lo que has hecho. Ejecuta y pon más información. Ahí ya. Ya, ejecutar de todas formas. Es un programa que usamos hace mucho tiempo. Next. Me está tapando esta parte. Ya. Ya. Siguiente, siguiente. Ya, vamos a esperar. Ya, al inicio, lo que pasa como es un programa gratuito y es un programa netamente académico, no tiene probablemente una firma en Windows, entonces por eso nos salta esa alerta. Pero descuiden si es un programa que no trae malware, spyware ni ningún tipo de virus. Close. ¿Ya? ¿Cómo vamos? Se quedó ahí. Sí, a ver, abre, escribe ViewWave y abre el programa. Ah, esto. Ya, ya, perfecto. Ahora vamos a entrar a la página del... abre una página web por... bueno, eso yo lo puedo hacer. A ver, permíteme compartir, por favor. Entonces vamos a aprender, bueno, al menos comenzar a trabajar con señales. ¿Oís? Esta es la versión, digamos, inicial o la versión que está ahora lanzada, pero vamos a lanzar una nueva versión en el laboratorio. Uy, ya la han... Bueno, ya, vamos a quedar con este registro. Entonces lo que podemos acá es descargar las diferentes señales. Por favor, ¿podrían levantar la mano quienes ya han tenido algún contacto con este tipo de procesamiento o análisis de registros? A ver, chicos, levanten la mano, por favor. ¿Alguno de ustedes? ¿No? ¿Ninguno? Ya. Entonces lo que vamos a hacer es, primero, introducir, ¿alguno de ustedes está familiarizado con el tema o el concepto de series de Fourier? ¿Ninguno? Sí, no, muchachos, respondan algo. Ah, ingeniero, creo que eso se ve en Mate 4, pero eso es creo del cuarto ciclo, ya, ya Y pasó eso, mucho tiempo. a ver, vamos a leer el chat. No, una idea nada más, ya. Bueno, no vamos a meternos tanto en las matemáticas, sino en la idea y la aplicación. Una serie de Fourier, o una onda, puede ser la onda, ¿no?, de mi voz, las ondas sísmicas, las vibraciones ambientales, vibraciones mecánicas, una explosión, ¿sí? Incluso hay teorías de la física que dicen que todo es vibración, ¿no? Todo es vibración. Entonces, nos concentramos en las vibraciones de tanto el medio suelo como el medio estructura, nada más. El viento también es una vibración. Entonces lo que tenemos es registros que pueden ser estacionarios o no estacionarios. Si hablamos de estacionarios, son que tienen una frecuencia o un periodo y una amplitud, es decir, no se mueven, ¿no? Como un seno o un coseno. Sí, sí, bien, Humberto. Aproximar por senos y cosenos. Entonces, vamos a explicarlo solamente en los reales. Entonces, tienes una onda no estacionaria, la que fuese, y dice que esto es exactamente igual a la sumatoria de infinitos valores de ondas estacionarias.
de una función con este tipo. AI por coseno de la frecuencia de cada onda por frecuencia I por T menos una fase. Solamente estoy considerando la parte de los reales. No, esto también se encuentra en el campo de los complejos, pero nos concentramos con la parte real. Pero como no son infinitos valores, no podríamos hacer esta sumatoria, ni siquiera aproximarla, porque no hay un procedimiento analítico. Tendríamos que usar una integración numérica, pero como es una integración numérica, no podemos integrar hasta infinitos valores. Entonces lo que vamos a hacer es aproximarlo a una sumatoria finita, donde tengo n valores. ¿Sí? Y existen procedimientos como por ejemplo la transformada rápida de Fourier, que es Fast Fourier Transform. Entonces, este registro que le estoy expresando en el dominio del tiempo, que puede ser por ejemplo la aceleración, vamos a poner la aceleración, lo puedo expresar en el dominio de las frecuencias. ¿Qué quiere decir? Lo que voy a analizar son patrones de estas ondas donde las amplitudes son más importantes que otros, son mayores que otras. Entonces, si quiero hacer esta transformada del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, ¿no? Vamos a poner esta frecuencia entre 2pi, no, esto es igual a la frecuencia translacional, frecuencia circular entre 2pi, y acá vamos a colocar esa amplitud nada más, ¿ya? La amplitud de esa onda. Entonces nosotros, como vamos a tener n ondas de 0 a n-1, entonces vamos a poder para cada onda ordenarlas las frecuencias de menor a mayor y poder dibujar este tipo de cosas. ¿Sí? Entonces hay procedimientos en inglés se llama smooth o smoothing, que es suavizado. Entonces lo que podemos hacer es suavizarlo y dependiendo del ancho de la frecuencia o el ancho de la ventana y poder tener estos picos. Puedo tener más picos o de repente un solo pico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener una frecuencia predominante de esta vibración acá. Y vamos a tener un segundo pico. Si esta vibración, por ejemplo, viene de las ondas o de las vibraciones, perdón, de una estructura, es posible hacer una identificación modal, por ejemplo. ¿Cuál es el primer modo? ¿Cuál es el segundo modo? ¿Sí? Es más, existe procedimientos que se llama OMA, ¿no? O procedimientos más sofisticados, que es el Operating Modal Analysis, que ya posteriormente podemos comentar un poquito. Pero podemos, por ejemplo, tener esas vibraciones. Estas vibraciones también puedo registrarlas en el suelo, ¿sí? Puedo registrarlas de un terremoto, de una vibración mecánica. Imagínate que tenga un motor que está vibrando y esas ondas se van a propagar sobre la losa, sobre algunas vigas, sobre algunas columnas. Entonces, si pongo un sensor que registre estas vibraciones, voy a poder tener, las características dinámicas de la estructura. ¿Ya? Entonces, a partir de esto de los dominios espectrales, o perdón, de los dominios de la frecuencia o de los espectros, es posible no solamente obtener, por ejemplo, la frecuencia predominante para el primer modo, segundo modo, las frecuencias características, sino también con algunos procedimientos adicionales es posible obtener los factores de amortiguamiento, por supuesto asociados a la frecuencia, ¿sí? Asociados a la frecuencia. Y acá vamos a introducir un concepto que ya es más realista que, por ejemplo, el análisis modal. Nosotros muchas veces creemos que el periodo de la estructura es el periodo natural, pero el periodo natural, no se olviden que proviene de un sistema ideal, donde no hay amortiguamiento, que es una vibración libre, no amortiguada. Entonces las estructuras no tienen esa vibración.
Yo le doy algún golpe y la vibración se detiene por la disipación de energía producto del amortiguamiento que existe. Ya les había comentado en la clase pasada del amortiguamiento viscoso, del amortiguamiento histerético, hay amortiguamientos de fricción, entonces incluso hay amortiguamiento electrónico y otro tipo de amortiguamientos. ¿Sí? Si me quieren consultar en cualquier momento, muchachos. Entonces, profe, entonces sería el amortiguamiento amortiguado. Bueno, el amortiguamiento amortiguado también es una condición ideal de la vibración, porque proviene de una vibración libre. Pero nosotros no tenemos esto, nosotros lo que tenemos es una vibración producto de un movimiento en la base, o una vibración mecánica, ¿no? Si tenemos una vibración mecánica, tenemos una fuerza que depende del tiempo, o si es una vibración en la base, tenemos esta componente, que representa la masa por la aceleración de la base. Entonces, lo que vamos a observar en la estructura, si por ejemplo coloco un sensor acá y mido la vibración en el dominio de tiempo, y luego esta vibración paso al dominio de la frecuencia, no es una frecuencia natural, es una frecuencia predominante de la vibración. Entonces, tanto la frecuencia predominante o el periodo predominante de la vibración como el factor de amortiguamiento van a depender del tipo de vibración. ¿Sí? Así no haya daño. Imagínense que tengo una estructura que no tiene daño. Siempre permanece con la rigidez elástica o una rigidez no degradada. Y viene un terremoto, vamos a colocar, viene un terremoto, por ejemplo, tengo un edificio, vamos a poner un edificio que está acá. Ahora la onda o el terremoto puede venir de acá, de esta dirección, o puede venir de esta dirección, puede ser de intraplaca, viene de esta vibración. Entonces las vibraciones son distintas, el movimiento en la base es distinto. Entonces se esperaría que la vibración predominante de la estructura no sea igual en cada vibración. ¿Sí? ¿Podría ser igual? Sí. Podría ser la frecuencia predominante de cada vibración en el rango elástico es aproximadamente igual al periodo amortiguado, y ustedes saben, como es una vibración elástica, hay un amortiguamiento aproximadamente del orden del 2%, habíamos hablado de un amortiguamiento viscoso, entonces el periodo amortiguado, sí, es aproximado al periodo natural. Eso quiere decir, chicos, que las propiedades dinámicas, como su nombre lo dice, son dinámicas, dependen de la vibración. Tanto el periodo predominante como el factor de amortiguamiento ¿no? Dependen netamente de la estructura y, por supuesto, de la vibración, no solamente de la estructura. Y esto se nota más cuando la estructura incursiona en su rango inelástico. O sea, cuando ya hay daño. Nosotros, por simplificación de análisis, ¿sí? Simplificaciones de análisis para el diseño, porque ya saben que envuelve demasiados parámetros el análisis sísmico, o plasmar todos esos parámetros en un modelo matemático, vamos por las cuestiones más simples, ¿sí? Que es, por ejemplo, el que nosotros observamos ahora, y lo que vamos a observar es el periodo natural. Estrictamente no lo es. Es el periodo predominante de la vibración ambiental del edificio. ¿Que se parece así? Por supuesto que se parece. ¿Ya? ¿Dónde nos damos cuenta de esto? Cuando colocamos sensores y observamos los terremotos. Imagínense un edificio y colocamos un sensor. ¿Sí? Colocamos un sensor y vamos midiendo el periodo predominante de la vibración. Y acá vamos colocando los eventos o los terremotos, ¿no? Entonces, digamos que tenemos una línea base y las vibraciones pueden ser un poquito por arriba, un poquito por abajo, un poquito así. No es que todas sean exactamente igual. Ahora, si por ejemplo viene un evento en esta posición y tenemos otro evento que se dispara,
la línea base va a cambiar. ¿Sí? Este es el periodo, esta línea base. ¿Qué creen que signifique este incremento de la línea base del periodo predominante? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Por el chat o levanta la mano o comenta libremente? ¿Sí? ¿Ninguno? ¿Deformaciones permanentes? Sí. No está asociado directamente a la deformación permanente. ¿Rango inelástico? Claro. Esto está asociado a una degradación de la rigidez. ¿Sí? No necesariamente está ligado a las deformaciones permanentes, pero sí a que la estructura ha incursionado en un rango inelástico. Ahora también hay otros factores, por ejemplo, el clima. Si ustedes miden el periodo predominante, en época de frío, en época de calor, el periodo cambia. En la mañana o en la noche el periodo cambia. No es que cambie abruptamente. Entonces, a partir de esto podríamos comenzar a hablar de, por ejemplo, introducir métodos o experimentos para poder evaluar estructuras. Uno de ellos son los microtremores. Los microtremores son sensores, generalmente velocímetros, ¿sí? Generalmente velocímetros, pero pueden ser acelerómetros que miden las pequeñas vibraciones o aquellas vibraciones ambientales, ¿no? Tú tienes en el edificio, ahorita estamos en el edificio, de repente algún familiar está caminando por el pasillo, o de repente en la cocina están licuando, o de repente pasa un camión o un vehículo por la calle, o en el piso adyacente, sea arriba o abajo, se cae algún objeto. Todas esas vibraciones se van acoplando y terminan o resultan en vibraciones pequeñísimas que no son perceptibles por nosotros, pero sí por los sensores. Entonces, estas vibraciones ambientales son no estacionarias y a partir de la observación de estas vibraciones podemos determinar tanto el periodo natural de la estructura ¿no? o aproximar o estimar el periodo natural de la estructura ¿no? o el predominante en la estructura en cada dirección de análisis de acuerdo a cómo colocamos el sensor. Sí, y también esto lo podríamos colocar en el suelo. Este estudio de microtremores, a ver, vamos a ampliar uno. Imagínense que tengo un edificio, vamos a colocarlo en planta. ¿Sí? Tiene direcciones ortogonales. Y voy a colocar el sensor. El sensor es un aparatito que es triaxial. Generalmente, pero puede ser uniaxial. ¿Qué me refiero? Que este sensor va a tener 3 ejes de análisis. Generalmente se le dice canal 1, canal 2. A ver, vamos a... Canal 1, canal 2 y canal 3. A veces se le dice canal norte-sur, este-oeste, arriba, abajo. ¿Sí? Entonces son sensores triaxiales. Tenemos diferentes tipos de sensores, principalmente los basados en gigantomagnoresistencia y los sensores MEMS, ¿sí? Que son dispositivos muy pequeñitos, que significa sistemas microelectromecánicos, ¿sí? Microelectromechanical systems. Estos circuitos son, ¿no? Que nos ayudan a medir. Entonces, estos sensores, si por ejemplo los colocamos en algún punto de la estructura, vamos a colocar en el centro de masa, y coloco 1, 2 y 3, entonces cuando vibre en esta dirección, o reciba o observe en esta vibración, acordemos que el edificio se va a mover, va a haber un vector resultante, ¿no? O sea, si nosotros vemos en planta, el edificio se va a mover con una órbita por todas partes. Entonces lo que vamos a hacer es desacoplar ortogonalmente esa vibración a través de la observación en cada canal, incluso la vertical también. ¿Sí?
Y si, por ejemplo, pasamos del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, vamos a poder obtener la frecuencia predominante en la dirección. Vamos a poner X y Y. La frecuencia X, y esto a su vez vamos a obtener la frecuencia predominante en Y. ¿Sí? Y podemos establecer o estimar los periodos naturales de la estructura. Y esto, por ejemplo, nos puede servir en los procesos de evaluación a calibrar nuestro modelo matemático. También una observación, digamos, mensual o trimestral o anual nos podría dar indicios de qué tanto se está degradando la estructura. ¿Sí? O también podría darnos un indicio de qué tanto ha mejorado la estructura. En procesos de reforzamiento, no se olviden que tenemos que buscar un equilibrio, tanto del diseño de edificios nuevos o, o diseño de reforzamiento de edificios existentes. Especialmente en esto, si queremos observar cómo mejora, tenemos tres componentes: la rigidez, la resistencia y la ductilidad. Entonces, si miramos, por ejemplo, y tenemos el mismo esquema en una escala de eventos o de tiempo, de cómo varía el periodo predominante, tenemos estos puntos, y después la línea base significa que baja, entonces sabemos que la estructura se ha rigidizado. Y la rigidez generalmente está asociada a la resistencia, entonces también podemos medir eso. ¿Sí? Para efecto de medición de las vibraciones ambientales o vibración en un estado elástico, ¿no? Los periodos predominantes, imagínense, de un muro que tenga fierros o que no tenga fierros, esos son casi similares, entonces no podríamos distinguir. Pero lo que sí sabemos, si le hemos colocado fierro a esa misma sección, sabemos que la resistencia ha aumentado, por eso les comento que estos dos están asociados. Hasta acá, chicos, ¿alguna consulta? Ingeniero, una pregunta. Eso es, digamos, en un proceso de rehabilitación de una estructura, ¿no? Sí. Ah, ya. Y digamos, esa medida que se tendría que hacer tanto en ambas direcciones sería bajo un evento sísmico, me parece que mencionó. No, puede ser la vibración ambiental. Puede ser la Mm. vibración ambiental. ¿Sí? Puede ser la vibración ambiental. Déjeme ver si tengo una aplicación ahora en mi celular. Todos los celulares que, ¿no? Los celulares que tenemos, incluso lo de media o gama baja, tienen sensores, ¿no? Hay aplicaciones, por ejemplo, que ustedes se toman un vaso de agua, por no decir otra cosa, y ven que el vaso de agua se va, ¿no? Conforme va inclinando, el agua va desapareciendo. O también tienen aplicaciones de nivel o de brújula. Sí, no es que tenga brújula necesariamente, sino que tiene sensores MEMS que miden la orientación del campo mecánico, ¿no? Y miden, por ejemplo, la aceleración. Incluso unos pueden medir el desplazamiento, pero ya los de más alta gama. Sí, hasta ahí estamos claros. ¿Sí? El tipo de vibración, ¿alguna consulta adicional? No hay consulta adicional. Listo. Entonces, así como hay evaluación de los microtremores en una vibración ambiental, también existen los sistemas de monitoreo de las estructuras. El nombre técnico, el nombre o cómo se ha acuñado esto mundialmente es Structural Health Monitoring o SHM. ¿Sí? SHM. Structural Health de salud, monitoring de monitoreo, que en español significa monitoreo de la salud estructural del edificio. ¿Por qué? Porque los sensores se encuentran casi de manera permanente en el edificio y cuando sucede un evento sísmico es posible medir el cambio de las propiedades dinámicas. Si viene un evento que daña el edificio, es posible medir también cuánto se ha deformado el edificio a partir de algoritmos que vamos a aprender en este curso, pero más adelante, ¿no? Por ejemplo, procesos de integración o filtro de la aceleración para la doble integración y obtener desplazamiento, reconstrucción de las curvas histeréticas en los elementos verticales o los entrepisos,
o globalmente en el edificio, ¿no? Y posteriormente el cálculo de la capacidad residual de la estructura para ver si, por ejemplo, ocurrió un terremoto y qué tanto se dañó el edificio, si es necesario reparar, reforzar, o si fuera el evento muy, muy fuerte, si regreso o no al edificio, ¿sí? Entonces, estos sistemas de monitoreo de la salud estructural son muy, muy importantes. Afortunadamente tenemos esos sensores en nuestra facultad, en el pabellón G, en el edificio aislado y también en el pabellón central. También tenemos en el Hospital Revalliat y en otros edificios en Lima, y también en 2 edificios en la región San Martín, que es si uno ve la zona o la zona de sismicidad, esta es una isla que está en la selva donde ha habido muchos terremotos, ¿no? Moyobamba, Lamas, entre otros. ¿Sí? Listo. Entonces, así como podemos medir, por ejemplo, en la estructura, podemos colocarlo en otro medio. Imagínense, voy a discretizar una porción de suelo. Una porción de suelo con los diferentes estratos que podría tener. Y acá tenemos que recordar lo siguiente. Vamos a suponer que estos estratos, acá hay una roca, ¿sí? Muy, muy rígida. Entonces, cuando viene la vibración, las ondas se propagan, ¿no? Incluso también por la vibración en la superficie, también es posible capturar las propiedades dinámicas de este medio, que asumimos que es un medio continuo, es un medio isotrópico, ¿sí? Y además, una diferencia clara en nuestras normas es que nosotros consideramos las propiedades dinámicas del perfil del suelo, no el tipo de suelo, sino el perfil del suelo, entonces todo ese paquete. Entonces es posible que nosotros, por ejemplo, además de los ensayos geofísicos, estudiemos a través de los microtremores un punto de vibración de este medio suelo. Entonces, como consideramos que es un medio isotrópico, a diferencia de la estructura, no nos vamos a analizar la vibración en X, o la vibración en Y, o la vibración norte-sur, o la vibración este-oeste. Lo que consideramos es, como observamos en este sentido, es considerar cuál es el vector principal de la vibración. Exagero un poquito. ¿Cuál es el vector principal de esa vibración? Y trabajamos con esta componente. ¿Sí? En ese sentido, cuando tengamos, y eso es lo que vamos a hacer ahora, tenemos la vibración este-oeste, norte-sur, arriba-abajo. En el dominio del tiempo, lo que vamos a hacer es traducir esto al dominio de la frecuencia, es decir, a sus espectros de cada uno. Estos dos primeros, que son horizontales, vamos a usar la raíz cuadrada de la suma de cuadrados para obtener el vector principal en el dominio de la frecuencia, y esto vamos a llamarle el espectro de la vibración horizontal, y este que está acá, como es arriba-abajo, vamos a llamarle el vertical. Si dividimos estos dos y hacemos el cociente espectral, y vamos a poder tener un cociente H entre B, y tener este espectro y poder determinar esta frecuencia predominante del suelo. Este método que está acá tiene un nombre y se ha sido usado desde hace muchos años. ¿Alguno de ustedes está familiarizado con este método? O escuchado seguramente. Doctor, disculpe, tiene que ver con el método de cociente espectral, creo que era por parte de Nakamura, creo. Exactamente, Nicolás, es el método de Nakamura. ¿Por qué le comento esto? Nosotros tenemos una norma versión 2018, pero en los últimos años hemos mejorado esa norma, ¿no? Se ha mejorado esa norma, y se ha observado también en los últimos años, producto de la observación de la vibración de los suelos, ¿sí?
que hay un comportamiento que se desconoce. Por ejemplo, si ustedes revisan las normas predecesoras a la del 2018, van a ver que antes no se calculaba el tipo de suelo con por ejemplo, la velocidad de onda de corte, sino que se calculaba con la capacidad portante del terreno. Es decir, las propiedades dinámicas del suelo o las características dinámicas del suelo se asumían a partir de propiedades no mecánicas estáticas, que si bien es cierto, es posible correlacionar, pero no son determinantes para establecer la característica dinámica del suelo, si es suelo rígido, flexible o intermedio. Es por eso que ya la acumulación de información ha hecho posible que se introduzca la velocidad de onda de corte. Y en esta última norma, lo que se va a introducir es un mejoramiento de la obtención de las propiedades dinámicas del suelo a través de que se está introduciendo el método de Nakamura. Ya no es necesario, o no solamente se va a hacer los estudios geofísicos, sino se va a estudiar los métodos de Nakamura. Es por eso que estoy introduciendo en esta clase. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora, chicos. Un análisis de ondas. Primero, ya hemos visto el dominio del tiempo, el dominio de la frecuencia, y lo que vamos a hacer ahora es aprender cómo procesar estos registros para obtener los espectros a través del método de Fourier. ¿Sí? ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Todo claro? Sí, no, más o menos. Sí, ok. Gracias, Marco. Le voy a poner... Ya, entonces lo que les decía, nosotros cuando tenemos los espectros de cada registro, proviene de cada onda o cada evento, y cada evento tiene diferente probabilidad de ocurrir. Los puntos de un mismo espectro tienen la misma probabilidad porque es el mismo evento. Lo que nosotros hacemos es usar un envolvente de todos los espectros que se han recolectado, pero como vemos, todos los puntos de este espectro envolvente no tienen la misma probabilidad de ocurrencia porque es la envolvente. Nosotros calculamos el peligro o la demanda sísmica para esta plataforma. Sí, ahora les explico cómo se hace esto. Pero no, este es el valor de Z por U por C. ¿No? Entonces acá está definido Z y U que establece el peligro sísmico. Existe un criterio que se llama espectro de peligro uniforme, que lo que hace es trabajar con probabilidades o un análisis probabilístico del peligro para que todos los puntos del espectro tengan la misma probabilidad de ocurrencia. ¿Sí? Entonces también se puede hacer ese análisis. Hay análisis en el dominio del tiempo, como los análisis dinámicos, ya no espectrales, que lo que buscan hacer es transformar la onda que se observa y no amplificarla por 1, por 2, por 10 para tener demandas, sino lo que hacen es buscar transformar la onda a través de su contenido de frecuencias para que el espectro de respuesta le salga igual que el espectro de respuesta objetivo. Tanto el envolvente como el espectro de peligro uniforme. Sí, esta técnica se llama el match espectro, que vamos a estudiarlo cuando hagamos análisis dinámico. ¿Sí? ¿Quién me preguntó eso? Rojas, ingeniero, Rojas Guaroto. ¿Está bien, Humberto, o algo más? Sí, solo también quería a ver si me podía aclarar eso de que algunos agregaban el 30% en otra dirección. ¿Usted cómo lo...? Ya, eso es algo que se va a incorporar en las próximas versiones de la norma, porque tenemos no solamente, tenemos acá dos criterios, o dos puntos de vista, no, que son dos, no, tenemos que diferenciar en dos partes, mejor, no son dos puntos de vista, en dos partes. Primero tenemos que nosotros, como les dije, calculamos el espectro con el vector
resultante, ¿no? El envolvente. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto usar en cada dirección? Que esa parte del análisis se llama análisis de bidireccionalidad. Porque va a depender mucho de la directividad del terremoto, ¿no? Si tenemos acá la estructura, tenemos, por ejemplo, puede venir acá, puede estar acá, entonces respecto a algún eje, el grado de orientación es distinto. Esos son los criterios de bidireccionalidad. Otro criterio, que es el que me comentas, es el criterio de las fuerzas o del comportamiento sísmico. Cuando se han establecido los valores de reducción de la respuesta, ¿sí? Se han hecho para análisis en una dirección, considerando que no hay una influencia de la excentricidad. Y luego ya se incorporaron pues los valores de irregularidad, bla, bla, bla. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, ¿no? Una estructura, no se supone que tenemos una estructura en X y una estructura en Y, la estructura es la misma. La vibración, como les digo, si miramos en el plano horizontalmente, eso va a ser una órbita. No es que, oye, se mueve así y luego se mueve así, sino va a ser una órbita. ¿Sí? Entonces, si tomamos una foto, ¿no? Una foto y cómo se deforma de una manera máxima, vamos a ver que, ¿sí? Vamos a ver el punto máximo y analizar las fuerzas internas. Ahora, el comportamiento que va a tener en ambas direcciones, ¿sí? En ambas direcciones, va a cambiar de acuerdo, no necesariamente a la forma de la geometría, sino al sistema estructural que tiene. Si yo coloco un sistema estructural, por ejemplo, un R igual a 6, ya que un R igual a 6, bueno, no hay problema, no es una estructura en ambas direcciones, tiene el mismo sistema estructural, y no habría ese incremento del 30% que usted menciona, que se menciona, por ejemplo, en el ACCE. Sin embargo, si tenemos un factor de reducción en un lado, que es R igual, imagínate, muros de albañilería que existen en los colegios, R igual a 3, y en el otro lado, R pórticos que son dúctiles, entonces ya hay un cambio de comportamiento importante. Y como la estructura no se comporta en una dirección primero y en otra dirección después, el R, digamos, de la estructura, si consideramos siempre el vector de deformación que prima, ¿no? Va a ser un R intermedio. Ahora, ¿cuál considerar? No podemos considerar el valor de R8 en una dirección ni el valor de R3 en otra dirección. Tenemos que buscar un valor intermedio, ¿sí? Por motivos de seguridad o de ser conservador, se incorpora pues que considerar el más desfavorable, ¿no? En irregularidad, por ejemplo. Entonces, estas nuevas normas o las últimas versiones de las normas ya está considerando el cambio de utilidad, más que el cambio de utilidad, el cambio de los factores de modificación de la respuesta en el análisis, mediante la incorporación de incrementos de fuerza debido a esta, digamos, no irregularidad, pero sí desbalance en el comportamiento en ambas direcciones. Sí, Humberto. Sí, doctor, gracias. Ya. Listo. Entonces, ¿qué estaba por hacer? Para aprovechar. Ya, un momento que estoy descargando. Ya está. Pero ahora sí voy a poner pausa. ¿Sí? Les comentaba que imagínense que ustedes están mirando
normal o perpendicular al escritorio. Mi celular está sobre el escritorio. Digamos que yo estoy orientado hacia esta posición. Esta posición tenemos X, Y y Z. Entonces, si yo muevo de arriba, o perdón, lateralmente, lo que va a vibrar más es en la dirección o el verde, miren. Bueno, probablemente no lo estoy moviendo bien. Vamos a desactivar la velocidad. Ya, entonces lo que van a ver es que lo que se está moviendo más es la dirección en verde. ¿Sí? Si lo muevo en la dirección Y, el amarillo es el que se va a activar más. ¿Sí? Y si lo muevo arriba hacia abajo, van a ver que el blanco se va a mover más. Ahora, se acopla, por supuesto, porque no estoy totalmente vertical. En algún momento hay una descompensación en X y en Y. ¿Sí? Porque no tengo, digamos, una guía, ¿no? Cómo hacerlo totalmente vertical. Por ejemplo, si yo quiero, ahorita está en 0, pero lo que puedo hacer con esta aplicación, y en general también con los sensores, es, acá dice, estamos quitando la gravedad. Si yo quito la gravedad, lo que estamos, o lo que está pasando, ¿sí? Lo que está pasando es que lo que estoy mirando acá es la gravedad. Sí, esta es la gravedad, o el valor de la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, lo pongo boca abajo, se va a invertir. ¿Sí me escuchan, no, muchachos? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. doctor. Ya, uy, no sé qué ha pasado. Ya se desactivó. Espérate, vamos a... Ya está. Entonces voy a inclinarlo hacia abajo. Sí, no voy a apretar nada. Uy, ya lo desactivé. Ya, entonces, ya está. Entonces, espérense, se movió la línea base. Ahí está el 0, entonces le he volteado y lo que está midiendo en la vertical, la Z, es la gravedad. Si yo le pongo de canto, ¿sí? Miren, el X está midiendo la gravedad. Si yo lo pongo en la otra dirección, paradito, digamos, mi celular, el Y es el que está midiendo la gravedad, ¿no? ¿Ven? Alrededor de 9.8, ¿no? Metros por segundo al cuadrado. Entonces siempre existe una línea base y lo que se suele hacer es quitar o remover la gravedad en los sensores. Cosa que voy a hacer ahora. Entonces ya tenemos una línea base en 0. Entonces, si por ejemplo mi vivienda, y lo que ven acá es un ruido, ¿no? Un ruido, por ejemplo, ahora tengo el aire acondicionado prendido, están caminando por el pasillo del frente a la oficina. Todo esto que ven acá es el ruido. ¿Sí? Entonces, imagínense que tengo ahí el sensor, esa es la vibración ambiental, y luego viene un evento sísmico. Voy a mover mi escritorio. Viene un evento sísmico. Ahorita como estoy golpeando mi escritorio son pulsos, ¿no? Pero si tuviese varias manos acá o varias fuentes, ya ahí sería un evento sísmico. Entonces, dependiendo del tipo de vibración, voy a obtener esto. Ahora, los sensores se encargan de registrar esto y podemos tener lo que ustedes ven por acá, por ejemplo. Si es en el caso de un evento sísmico. Lo que tenemos acá son diferentes sensores puestos estratégicamente en el suelo. Vamos a desconectarnos. ¿Está?
y después de un evento sísmico automáticamente se corta la onda y lo lanzamos. Y podemos tener acá los registros. Entonces, por ejemplo, vamos a analizar, acá miren, un sismo en Pucallpa. Vamos a ver. Tienen los espectros, pero vamos a aprender a construirlos. Entonces, vamos a analizar, por ejemplo, en el a ver, mejor uno más cercano para ver la amplitud. Ya, entonces vamos a buscar un registro. Acá son eventos chiquitos. A ver, vamos a ver uno 6.8, miren. Esto no lo hemos sentido en Lima. A ver, vamos a buscar. Por ejemplo, vamos a buscar el de Mala. Vamos a buscar el de Mala, que sí ha sido fuertecito y lo hemos sentido. Este que está acá. Y vamos a buscar, a ver, alguna sugerencia de todas las estaciones. O algún distrito. ¿No? ¿Ninguno? Ya, entonces vamos a buscar en un suelo que no sea tan competente. Vamos a buscar alguno en el Callao. O en el mismo Ancona. A ver, vamos a ver perdón, más al sur. A ver. Acá miren, en La Molina, en la Agraria, tiene otro contenido de frecuencia. Ustedes se pueden dar cuenta por la forma del registro. Vamos a descargar el archivo. Ustedes ya tienen, voy a copiar el enlace y lo voy a colocar en el chat. ¿Sí? Ahí ustedes lo pueden descargar. Yo ya lo tengo descargado. Y si lo abro, el registro, si abro el registro me va a dar esta información. Me va a decir, bueno, que el propietario, quién lo administra, el contacto hasta el ingeniero Lazares, las características del terremoto, por ejemplo, la frecuencia de muestreo, cuántos puntos o cuántas muestras por segundo, son 200 Hz, son 200 puntos por segundo. Así, la posición del epicentro, algunos datos adicionales, ¿no? La longitud, perdón, este es de la estación, acá la información del terremoto, la hora local, los daños, los datos, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué más nos dice? El número de datos, las unidades son centímetros por segundo al cuadrado, que son gals, la aceleración máxima percibida en esta estación, en la marca del acelerómetro, comentarios que está corregido por línea base, ¿sí? Y otras cosas, ¿no? Acá están las componentes, por ejemplo, horizontal este, horizontal norte, y Z, que es la vertical. Tiene 3 canales. Entonces vamos a usar el programa en mención para trabajar. Voy a poner View, o View Wave. Vamos a abrir, está en descargas. Vamos acá y buscamos todos los archivos. Acá está. Lo abrimos. Y acá nos sale información importante. ¿Cuántos canales tengo? Este sensor no es que tenga 3 columnas, tiene 3 canales. A veces podemos tener 4 columnas y en la primera columna tener el tiempo, ¿no? 0.01, 0.02, ¿no? El tiempo. En este caso no tenemos esto, entonces tenemos 3 canales. Colocamos esto. La cantidad de datos, miren, acá ya está. Lo identifica el programa. No es que siempre lo identifique, a veces no. 27.604, acá está. La frecuencia de muestreo no es 49, sino es 200, ya lo hemos leído acá en la cabecera. Sí, por acá, 200. La cantidad de filas a escapar, o saltearme a partir de la lectura de datos, 36. Tengo que saltearme. Y acá, un factor de conversión para convertir a centímetros por segundo al cuadrado, 1, porque es lo mismo. Y ponemos OK. Y ya hemos leído el registro. Voy a colocar en 200%. Y acá esta especie de corbatita Michi nos sirve para reducir el tiempo. Entonces si ven 80, 160 y más o menos en 140 segundos terminó el evento sísmico.
Acá están los PGAs. Y lo que podemos hacer es aprovechar este evento o este registro para calcular los espectros de respuesta. Sí, los espectros de respuesta ya saben cómo se calculan. Acá están los espectros de respuesta, la aceleración espectral. Lo que tenemos que tener en cuenta es, primero, que está con 5% de amortiguamiento, acá está en periodo y está en una escala logarítmica. Lo queremos cambiar para entender cómo es esto. A ver, vamos a la tuerquita, nos fijamos en periodo, acá hacemos hasta 20 segundos es demasiado, 5 segundos, ¿sí? Y acá vamos a poner un valor muy chiquitito, 0,01. Aplicamos, y en la vertical SA, hasta aceleración. Y quitamos la escala logarítmica y especificamos. Pongo aplicar, ¿sí? Acá hay 80, voy a colocarle 80. Y acá está el espectro de respuesta, pero 5 segundos es mucho. Vamos a colocar, para mirar mejor la onda, el periodo que está por acá. El periodo, ¿sí? Muchachos, esto va a formar parte de su práctica, de su primera práctica, así que tengan en cuenta. Un periodo por acá, y vamos a colocar, bueno, de repente para mirar mejor, a ver, 2 segundos. Sí, de repente es para mirar nada más, ¿no? Un segundo. Acá está el espectro de respuesta. Sí, acá está el espectro de respuesta. Tenemos el canal 1, que es el este, el norte, y el arriba abajo. Sí, este es el espectro de respuesta. Otra forma de mirar el espectro de respuesta, como les había comentado la clase pasada, es, por ejemplo, expresarlos en términos de SA-SD, como está acá. Uy, acá falló probablemente porque hay un valor 0. Vamos a poner continuar. ¿Sí? Entonces acá tengo el espectro de respuesta. Puedo acomodar esa situación para arreglarlo. Por ejemplo, el SD le voy a poner 0.01. SD máximo 0.1. Aplicar. Continuar. Y acá está. ¿Sí? Acá entiendo mejor cómo es el comportamiento de la estructura frente a esta onda. Si quiero mirar solamente el canal 1 o el canal 2, me voy a apariencia, perdón, me voy a access y acá pongo, perdón, a canales. ¿Qué canales quiero ver? Quiero ver solamente el canal 1 y 2. Continuar y miro. Por ejemplo, la leyenda que está acá, quiero ponerlo acá arriba. Me voy a access y pongo la leyenda que se ponga arriba y a la derecha. Continuar. Sí, entonces puedo analizar. Por ejemplo, en la dirección, ¿sí? Del canal 1, esta zona es la que va a tener mayor respuesta, ¿sí? Va a tener menos aceleración, pero mayor desplazamiento. Los valores que tengan, por ejemplo, alrededor de 0, probablemente 0.25 segundos. ¿Ya? Entonces lo que necesitaría acá es como les digo, este es el de respuesta, S cuadrado de X más SY cuadrado, y la raíz cuadrada para tener el vector que va a representar sí, o sea, vamos a poder comparar a nuestro espectro de respuesta de la norma normalizada. Ese es el espectro de respuesta. No se olviden que es hacer muchos análisis dinámicos para una misma onda, manteniendo el factor de amortiguamiento y variando el periodo natural de la estructura. Sí, y variamos para diferentes periodos y obtenemos este espectro de respuesta. Lo que hemos comentado de la serie de Fourier es lo que vamos a hacer a continuación. Descomponer, por ejemplo, acá vamos a poner Fourier espectro, y acá tenemos el espectro de Fourier. Tenemos amplitud y frecuencia. Entonces vamos a
cambiar los ejes. A mí en particular no me acostumbro al logarítmico por el sentido de que como mi especialidad es de estructuras, generalmente las estructuras no es que tengan tan altas frecuencias o tan bajas frecuencias, ¿no? Si analizamos las estructuras, bueno, podrían tener desde 0.05 segundos hasta 2 segundos si son estructuras muy altas, ¿no? Entonces está muy, muy dentro del rango hasta 20 Hz. Entonces, lo que hacemos es mirar, si ustedes desean hacer esto, frecuencia, nuevamente escala, pueden aplicar, y como les digo, generalmente usamos hasta los 20 Hz. Vamos a poner 25, un poquito más. Y las amplitudes de Fourier, vamos a cambiarle, ¿sí? Está, vamos a ponerle 6, que es el valor más grande. Y acá está. Acá están los valores que hemos estado comentando. Entonces, esto azul es el espectro de Fourier en X, el espectro de Fourier en Y, y lo que vamos a hacer con estos dos es la raíz cuadrada de la suma de cuadrados para obtener la horizontal. Y con el canal 3 obtenemos la vertical y dividimos, y así obtenemos esos valores. Una de las cosas que pueden observar acá, y me pueden decir, profe, ¿por qué? Si estuvieran más atentos, profe, usted me ha dicho que se descomponen las ondas, pero ¿por qué acá tiene, si usted está descomponiendo aceleración, ¿por qué tiene velocidad? Porque en este programa lo que se está haciendo es normalizando, por ejemplo, la amplitud que está en centímetros por segundo al cuadrado por la duración del sismo, el tiempo de duración. Y con esto, como esto está en segundos, sale todo en centímetros por segundo. ¿Ya? Simplemente está normalizado. Lo que nos interesa es identificar cuál es la frecuencia predominante. Entonces lo que vamos a hacer es exportar esto, que está acá. Sí, vamos a exportar esto. Y vamos a decir, vamos a exportar. Pero lo que quiero exportar es no la aceleración, sino quiero esto que está acá. Sí, voy a incorporar el otro canal 3, porque necesito la vertical. ¿Está? Y voy a exportar Fourier en texto, ¿no? En TSV es Tab Separate Value, ¿no? Yo puedo copiarlo a un Excel. Entonces voy a exportarlo. Lo voy a colocar acá en descargas. ¿Está? Reemplazarlo. O sea, ya tenía otro archivo que había generado. ¿Hasta acá alguna consulta, muchachos? Entonces vamos a buscar en el drive del curso. Vamos a ver, tenemos el drive del curso. Taller. Vamos a colocar ejercicios. Crear. Y vamos a trabajar con una onda, ¿no? Crear y compartir. Vamos a poner ahí está. Entonces voy a abrir el archivo que he descargado. Control A, Control C. Y lo voy a pegar acá. Está pegando y está pegando. ¿Sí? A ver, me avisan si pueden acceder a este archivo. Muchachos. ¿No? Nosotros tenemos, para entender los parámetros sísmicos, nosotros tenemos esto que está acá, ¿no? Tenemos, la fuente está acá, la fuente se propaga en un tipo de suelo muy, muy rígido,
más de 1500 metros por segundo, podríamos decir que es el mismo tipo de suelo. Entonces, da lo mismo, o bueno, la aceleración en este punto, o en este punto, o en este punto, en este punto, al medio ser muy, muy rígido, es casi el mismo, ¿no? Es un cuerpo rígido. De ahí en adelante, vamos cambiando el tipo de suelo A, el tipo de perfil, de acuerdo a su velocidad de onda de corte. Entonces, el peligro sísmico que nosotros hemos establecido en nuestra norma está asociado a un tipo de suelo tipo B si analizamos el tipo de suelo B, si analizamos el ACC. Pero si analizamos usando nuestra norma, es un tipo de suelo 1, ¿no? Esto digamos que es un suelo 0 y esto es un suelo 1. La aceleración en un suelo 0 y un suelo 1 ya variaría, ¿no? El factor de amplificación es 1 y acá es 0,8. ¿Qué significa? La inversa de 0,8 es igual a 1,25, me parece, ¿no? ¿Qué significa? Que la aceleración real en el medio, en el suelo, en el cuerpo rígido, es un 80%, es el 80% del valor de Z. Este es el valor de Z, ¿sí? Acá. Este valor es 0,8 de Z en el suelo 0. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que la aceleración se amplifica del S0 al suelo 1 en un 25%. Nosotros, como les digo, el peligro se establece para este tipo de suelo o este perfil de suelo 1. Y de ahí en adelante, de acuerdo al perfil de suelo que tenemos, se multiplica por eso. Entonces ya hemos visto que en este punto tenemos el valor de Z, tenemos el valor de U, que levanta la demanda de 500 a 1000 años o a 2500 años, y tenemos el valor de la amplificación. Entonces podríamos decir que este valor es muy aproximado al PGA. Entonces, ¿qué tenemos en el espectro, en los espectros? Si analizamos, ¿no? El espectro, no de Fourier, sino el espectro de respuesta. Acá tenemos el periodo, acá tenemos el SA. Si el periodo es 0, significa que el cuerpo es infinitamente rígido, entonces el valor que está acá es el valor del PGA. Y cuando se refieren al PGA no se refieren a este punto, sino se refieren en este punto. ¿Ya? Entonces, luego de ahí crece, hay una rampa natural, hay un valor que está por acá, hay una caída. Este valor que está acá es Z por U por C. Z por U por C. Bueno, por S, vamos a cambiar el orden. Por S, por C, entre R. Entonces, básicamente, este coeficiente de CR es el que nos va a definir cómo se amplifica la respuesta en el edificio. C es la amplificación elástica, y en un sistema angular libertad equivalente, y R es el factor de reducción de la respuesta a una respuesta real o más cercana a la inelástica, y entre comillas, porque ya sabemos que hay un factor de sobreresistencia. Sí, entonces estos parámetros iniciales son los que nos van a dar las condiciones de sitio. ¿Sí? Los que nos van a dar las condiciones de sitio. ¿Ya? Este valor que está por acá, está ya en nuestra norma. ¿Sí? Si bien es cierto, ese valor de espectro se dice que se usa solamente para la... Ahora déjenme abrir el estándar. Ya, ese valor, vamos a ver, nos dice que el espectro tiene 3 partes. Pero más abajo, que solamente nos dice que es para el ajuste de los registros de aceleración, se usa este coeficiente, ¿no? C es 1.5 T entre TP, ¿no?
O sea, esta plataforma para C es 1 más 7.5 por T entre TP. ¿Qué significa? Si este valor es TP, o perdón, este valor es TP, este valor de acá es 0.2 TP. Entonces el valor de C es igual a 1 más 7.5 T, que es 0.2 TP, y abajo TP, como está acá, ¿sí? Entonces tenemos, ¿cuánto es 0.2 por 5? ¿Cuánto es este valor de C? Debería ser 2.5, ¿cierto, chicos? ¿Sí? Cierto. Ya, 2.5. Este C es 2.5. Esta es la fórmula de la pendiente. Y este valor de C es igual a 1 en este punto. ¿Por qué? Porque como el periodo es 0, el periodo es 0 significa que el cuerpo es rígido. Entonces este valor que está acá es el valor de Z por U por S nada más. ¿Sí? Este valor. Entonces, lo que nosotros tenemos, este valor sería el PGA, ¿cierto? Z por U se establece acá, y Z por U por S estaría acá. Como les digo, es el valor de PGA ya en la superficie. ZU en el suelo tipo 1, y si es que hay un perfil de suelo diferente a ese 1, ¿no? Hasta la superficie, sería Z por U por S. ¿Ya? Entonces nosotros establecemos el nivel de demanda para ese nivel, ¿no? Hacia ese nivel. Y construimos todo el espectro. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿Todo claro? ¿Ya lo sabía? ¿Sí? Qué bueno, ya lo sabía. Entonces, ¿todo claro hasta acá, chicos? Alexis y Marco, ¿hay alguna consulta o se quedaron con la mano levantada? Doctor, es el TP que está ahí, es el periodo, eh, ¿cómo se le dice? Antes Predominante, del suelo, ¿no? pero normalizado. Normalizado. Y eso es, gracias por hacer esa pregunta. A ver, nosotros hemos hablado de las vibraciones ambientales, que le sacamos Fourier, o las vibraciones decimos moderados, pero cuando tenemos sismos severos, que es este espectro, ya lo que esperamos es incursión en el rango no lineal de la estructura. Y si tenemos estas diferentes, digamos T1, T2 y T3, vamos a decir que el periodo predominante, o el periodo en 3, es mayor que el periodo en 2, que el periodo en 1. ¿Por qué? Por la incursión en el rango inelástico del suelo debido a la excitación sísmica o del sismo severo. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros observamos en el método de Nakamura puede ser por una vibración, una vibración de microtremores, o unos microtremores, o un sismo moderado, ¿sí? Va a ser menor del periodo predominante de lo que se observaría en un suelo, en el suelo cuando ven un terremoto o un sismo severo. Entonces, ese valor de T sub P es mayor que los valores observados. Porque los valores observados generalmente están para un sismo leve o moderado. Entonces, este está para un sismo severo en adelante. ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando vemos el espectro y esto está suavizado, lo que nosotros vamos a tener es un envolvente, ¿sí? ¿Sí? Y el TP crece, está por acá. TP, y este es el sismo
el periodo, digamos, predominante de la vibración. ¿Sí estamos claros hasta ahí, muchachos? Doctor. Sí, Marco. Marco, ¿me querías comentar algo? Ah, no, sí, está claro, doctor. Listo. Entonces, no se olviden de estos conceptos, chicos, ¿ya? Desmenuzar la norma. Ya, entonces, esto lo vamos a retomar. Esto lo vamos a retomar cuando hagamos espectro de peligro uniforme y match spectrum para el análisis dinámico. Ya, entonces, apunten bien, tenganlo registrado esto. Entonces, nos quedamos ahí el día de hoy. El viernes que nos toca una parte más sencilla, digamos que la parte práctica, seminarios, un poquito de teoría. Lo que les pido por favor es que ya me traigan los planos, ¿sí? Ya le dije, alrededor de 8 pisos, entre 5 y 10 pisos, con al menos un sótano. Entonces nos vemos la próxima clase, gracias por asistir. Una Sí. consulta. ¿Podría dar algunos alcances sobre la práctica del viernes? Porque creo que al inicio de clases dijo que... No, era- la práctica, a ver, es horario y práctica, perdón, todavía no tenemos práctica. Práctica es la tercera semana, que es el próximo viernes. No, ya estamos en la tercera semana. Y estamos en la tercera semana, nos toca... Uy, nos toca... ¿Y qué? Ya. A ver, vamos a tomar el próximo... ¿Cómo está en el cronograma? El cronograma dice que este viernes es la práctica 1. Uy, la Semana Santa nos mm, ya. Ya solo por esta ocasión vamos a tomar una práctica domiciliaria. No. La próxima semana tomo la práctica. No esta, ¿ya? Necesito los planos también de esos edificios. Sí, la siguiente semana. ¿Ya? Les voy a dejar la práctica el día viernes, yo lo voy a subir ahora. La práctica va a ser una parte grupal y una parte individual. ¿Ya? La parte grupal la voy a subir este fin de semana. No, todavía estamos miércoles. La voy a subir mañana o el viernes a más tardar. Y la otra práctica, que es individual, la vamos a tomar el próximo viernes en aula. Las dos las promediamos y ahí sale su nota de la práctica 1, ¿ya? Pero para la práctica grupal necesitamos los planos. Y eso es la próxima. Y es este viernes, ¿ya, chicos? ¿Sí, Jesús? Ingeniero, una consulta, ingeniero. En mi caso, mi grupo prácticamente se ha desintegrado porque éramos 3 y se ha retirado una compañera. No sé si me podría agrupar en otro grupo. Ya consulten el chat a ver qué grupo lo podría coger. Ok, ingeniero. Listo. Listo, muchachos. Entonces nos quedamos ahí. Gracias, que tengan buenas tardes. Hasta luego.